Buenas noches a todos, bienvenidos sean al programa. Sugasa, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Horda, bienvenido. ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a este quinto capítulo de este podcast que es Siempre al Tanto. Este quinto capítulo que se llama La guerra. ¿Es necesaria? Sí, tema importantísimo y complicado al hablar. Un tema que genera demasiado debate hoy en día. Para gran parte de la sociedad en el mundo es innecesario. Para otros creen que por ahí en ciertos puntos es necesario. Pero lo que yo les voy a preguntar, ¿ustedes creen que la guerra, teniendo en cuenta los gastos que genera, porque hay que aclarar que una guerra genera gastos económicos tremendos, por más allá que no lo crean, pero genera gastos económicos tremendos para el país que esté enfrentando para conseguir algo, ya sea invadir o recuperar algo, y para el que está defendiéndose también es un gasto ínfimo el que genera. Ínfimo, no, perdón. Es bastante grande el gasto. ¿Ustedes creen que al fin y al cabo la guerra sirve de algo, en parte, o creen que se podría solucionar las cosas diplomáticamente mejor? Mira, no sé quién quiere hablar primero. A ver, Bueno, ¿quiere? buenas noches, familia. Buenas noches, Carlos Jerez. Lo que sucede es que, de acuerdo del punto de vista de cada persona, por ejemplo, si yo soy de X país y Horda es de X país que hace colindancia, o sea, que están cerca, y yo quiero quitarle unas tierras que, pues, según me pertenecen a mí, pues, muchas veces ellos se van a la diplomacia. Pero yo sé que Horda no va a ceder las tierras, pero ¿qué sucede? Pues en un conflicto vamos a pelear por esas tierras. Ahora, hay algo que yo siempre tengo en claro y siempre lo he dicho, ¿sabes? Lo que está quieto, como dice, se deja quieto. Porque aun que nosotros no nos creamos, la guerra influye tanto a nivel mundial, porque el país, la nación que tenga el mejor armamento, puede ser armamento químico, de armas bélicas, cualquier armamento, no importa lo que sea. Esa se proclama como la nación suprema. Claro, Si a la larga o la cansada, dependemos de cada uno. sí, ¿Sabes? Si no hay importaciones, por ejemplo, yo soy carnicero, y si no hay importaciones de un país que produce carne, por ejemplo, lo que es Nicaragua, lo que es Honduras, lo que es Estados Unidos y otros países más, pues hay países que la producción de carne tienen que ponerla a un nivel más bajito o venderla más cara. claro, Hay países que son primeros en el trigo, hay países que son primeros en el petróleo, hay países que son primeros en el gas natural, ¿sabe? Y si vamos a abrir los ojos y vamos a verlo, cada uno dependemos de cada lo otro. De que la guerra es mala, sí es mala, es malísima. Tanto como el que la provoca, porque adicional de eso, podemos ver la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabe? Mientras ellos estaban allá peleando, su país se estaba muriendo. Entonces ahora mismo, ¿es necesario la guerra? Claro que no. Pero vuelvo a lo que te digo desde el principio. Si yo quiero algo y no lo tengo por las buenas, pues lo tengo que obtener en las malas. Y eso es lo que sucede. claro, es entendible. Mira, yo vi un ejercicio de eso que lo hizo con mucha vehemencia y muchas consultas y a la vez también con muchos aplausos y algunas críticas. Lo hizo el que era presidente en su momento, el expresidente Donald Trump, cuando él retiró todas las tropas completamente de Afganistán.
¿Viste? Él dijo, o sea, aquí las tropas estadounidenses tuvieron 20 años, está bien, capturamos a Osama Bin Laden, hicimos todo lo que hicimos, está bien, pero ya hay 20 años que no sé, o sea, no hemos hecho más nada, o sea, no, o sea, retiremos las tropas y traigámoslas a casa porque, o sea, ¿qué carajo vamos a hacer acá 20 años más? ¿Entiendes? Y entiendo que cuando te tocan la fibra, como tocaron la fibra en ese caso, que ellos estaban tranquilos y de repente le volaron las Torres Gemelas, le volaron la vaina del Pentágono, el otro avión, un desastre, la vaina y tal, ok, o sea, tocaste, como dijo un general en una de la parte histórica que dijo, despertamos a la bestia. Y sí, si el perro está tranquilo, ¿para qué lo vas a ir a patear? ¿Me entiendes? O sea, si el perro estaba tranquilo, ¿para qué carajo lo vas a ir a patear? Lo fuiste a patear y te llegaron los colmillos, ¿me entiendes? La guerra en anteriores épocas, estoy hablando de las épocas de las cruzadas, de las épocas de todo eso, en algunos momentos era por, como dice Carlos, expansión de terrenos, expansión de conquista, como el Imperio Romano en su momento, pues, ¿me entiendes? Pero si te vas ahora a este 2023, ¿para qué sirve, hermano? Si todos necesitamos a todos. Al final y al cabo vivimos en un solo planeta que es el planeta Tierra. No es que Tal cual. no es que hay una gente que vive en Júpiter y otros que viven en Marte y otros que viven no sé, en Neptuno y bueno, tienen colonias allá y, o sea, y bueno, los carajos están contra nosotros. O sea, estamos en un solo planeta, weón, y si lo jodemos, no lo jodemos, o sea, aquí no va a salir para ningún lado, digo Para, yo. para hacer un paréntesis, creo que, bueno, acá creo que, si no me equivoco, no voy a hablar por todo, pero creo que estamos de acuerdo en que obviamente la guerra no sirve para nada, pero obviamente también, igual, no justifico, claro. Es obvio que si a vos te vienen a atacar, no te vas a quedar de brazos cruzados y vas a defenderte, y en ese sentido está muy bien, obviamente, pero al fin y al cabo, si se pudiera evitar, sería espectacular, porque no le veo el sentido, ¿no? Porque si te pones a analizar, pierden dinero los dos, muere gente, que eso es lo más triste, porque el dinero va y viene, la vida más allá de que para algunos dice, pero el dinero va y viene, pero muere gente y generan daño, inclusive a veces en los países que suceden las guerras. Caso, poner el ejemplo, Ucrania se han de debido a los misiles que han lanzado, han destruido escuelas, hospitales, han causado muertos de civiles encima, personas que no estaban en el frente de batalla. Y eso decís, qué terrible, ¿no? Porque las personas esas ni siquiera estaban en el frente de batalla, ¿no? Sí, sí. Pero Eh, creo que es eso, porque si se pusieran a analizar, al fin y al cabo, más allá de que por ahí, si conseguís el objetivo que te planteas con la guerra, si decidís iniciar la guerra, por ahí quizás terminaste teniendo más pérdidas de lo que te diste cuenta, porque Rusia quiere invadir Ucrania y quiere tener a Ucrania que sea todo parte del Estado ruso, pero le ha salido muy, pero muy caro, y es una realidad. Ha recibido muchas sanciones, la inflación que ha subido, se ha devaluado su moneda Mm. y se ha complicado Rusia. Y han muerto muchos soldados. Inclusive De están ambas pagando partes, de soldados. ambas partes. Claro, totalmente, de ambas partes. Pero a lo que voy de Rusia, que es el que decidió atacar, ¿no? Para tratar de invadir Ucrania, ha estado perdiendo mucho y ha sido como que el más complicado. Ucrania también, Ucrania también, pero Ucrania es un poco más distinto porque ha recibido ayuda y tiene apoyo ya de lo que es la OTAN y de varios países del mundo en general. Y eso por ahí lo ha ayudado bastante a Ucrania. Y otra cosa para tener en claro, Ucrania no deja de trabajar, se trabaja, y lo que se vende, por ejemplo, en las estaciones de servicio o en algún supermercado, tienen un sistema que hay un porcentaje que va para el ejército ucraniano, ya Sí, sea para armamento, para comida, y eso va todo para el ejército ucraniano. totalmente, Eso ahí, es... totalmente. ¿Sí, ahí Carlos? hay algo ahí hay algo que hay que mirar
con pinza. Porque si vamos a ver, Vladimir Putin, que si no me falla bien la memoria, es el presidente o el gobernador de Rusia. Sí, El presidente. sí, exactamente. Presidente. Él está pendiente a volver a formar la vieja Rusia que dominaba. La Porque su primer URSS. lema, La Unión Soviética. la Unión Soviética, su primer lema antes de ser presidente o cuando fue electo presidente de Rusia fue: voy a volver a ser la vieja Rusia. Que si le vamos a dar para atrás a la historia, la vieja Rusia no era una Rusia como a la que nosotros conocemos hoy en día. Era una vieja Rusia poderosa, una vieja Rusia que no temía y no tenía miedo. Vamos a pelear y vamos a matarnos. ¿Sabe? Poco a poco él ha ido construyendo la Unión Soviética. Ahora, ¿a qué costo? Porque según se estudió y se habló que supuestamente Vladimir Putin iba a conquistar la Rusia en 5 días o en poco tiempo, pero no le ha salido el tiro como él pensaba. Ya va para bastante tiempo en la guerra. Ucrania está resistiendo como puede. Ucrania está usando la inteligencia, aparte de la unión, de las ayudas que le han enviado. ¿Sabe? Putin está en un nivel de su vida de que las inflaciones que le hicieron le han hecho daño, pero las últimas noticias dicen que Vladimir Putin lo que está haciendo es negociando con moneda digital, con euro no, con criptomoneda, está negociando de otra manera. O sea que para la vista de las noticias, para la vista del mundo, Rusia se está hundiendo, por un lado. Pero ¿quién es el primer proveedor de gas, de gas a nivel mundial, de gas natural? Rusia. ¿Quién es el que está haciendo que Rusia, a pesar de toda la adversidad que tiene, y que conste, yo no estoy a favor de la guerra, porque ahí se está perdiendo miles de vidas, muchas familias, muchos niños van a quedarse sin padres, sin madre, huérfanos, sabe Dios cuántos niños han raptado, cuántos niños han hecho lo que les daba la gana con ellos. ¿Sabe? Pero hay que ser realista. Rusia, según lo que están presentando por las noticias, Rusia supuestamente está destruido, pero Rusia está haciendo negociaciones con China. Y hay otros países más, otros países o naciones fuertes que se están uniendo a Rusia. O sea, que Rusia está volviendo a ser la gran Rusia que era antes. ¿Pero a qué costo? Un costo muy alto. Un costo muy elevado, Carlos Eri. Costo muy elevado. Demasiado. Totalmente. Un costo muy elevado Incluso, porque no estamos no estamos en los 80, Carlos Eri. ¿Me entiendes? No estamos en los 80. No estamos en los 80 que la gente tardaba en ver las cosas. Estamos en un 2023 que cualquiera con un teléfono puede replicar la información en cualquier parte del mundo. Saludamos a las personas que están por acá. Orión pasó saludando a todos. Frankie Over salió. Escanor también pasó por acá. Saludos a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Saludos, muchachos. Creo que hoy en día la condena social, desde mi punto de vista lo digo, es más grande y se genera más rápido, inclusive en décimas de segundos, mediante lo que vos muy bien mencionabas, Broter, las redes sociales, o sin las redes sociales también se genera la condena social a lo que es Rusia, pero también hay que entender que nosotros decimos Rusia, pero en realidad los responsables de esta guerra son los mandatarios, el principal, obviamente, Vladimir Putin, y los que lo siguen, ¿no? Porque no podemos echarle la culpa a los ciudadanos rusos en general, porque yo creo que la mayoría no debe estar de acuerdo con la guerra, y no sería muy correcto como ser humano echarle la culpa a todos. Es que dime Claro, tú, lo que pasa es que... como dice, sí, no, Danita, adelante, por favor. Claro, lo que pasa es que ahí en ese caso, su casa, sí, nosotros podríamos decir que es Rusia, porque lamentablemente, si bien es cierto, la gente no está involucrada, es su mandatario el que está haciendo todo esto. Y él es el representante del país. Claro, totalmente. Obviamente es Rusia,
Pero a lo que iba era eso, que los Es mandatarios que son los fueron, responsables, claro, obviamente, es que y fueron, son parte y representan al país, obviamente, claro, claro. pero es que la sociedad rusa también es parte responsable porque ellos viven en democracia y fueron ellos los que eligieron a Putin. Claro, También sí, ¿Cachai? totalmente coincido en eso. Entonces, bueno, y por parte de mi opinión, yo creo que hay veces donde sí es necesario que exista una guerra para preservar una futura paz. Por ejemplo, eh, Corea del Norte, por ejemplo, es una persona que está, o sea, es un país que está constantemente amenazando no a un país en específico, ¿cachai? Sino que él amenaza con armas nucleares y eso va a afectar a todo el mundo. Entonces, si esa amenaza no se va, o sea, no se elimina, no se le declara la guerra en algún momento, las consecuencias de eso pueden ser peores. claro, Entonces, en ese caso sí se podría justificar que Estados Unidos, que es el mayor enemigo en cierta parte, porque hay con Corea del Sur, pero su rival más fuerte en este caso sería Estados Unidos, que es el que tiene los recursos, el que tiene las ganas también, porque yo sé que le tienen muchas ganas a Corea del Norte, por todo lo que han hecho. Que ellos, si ellos dicen vamos, yo sé que van a haber varios países que se le van a unir porque sienten que esa guerra es necesaria para poder acabar con eso. claro. Es ¿Cachai? entendible, Entonces, es entendible. Sí, sí, totalmente, es entendible, porque como lo remarqué más o menos al principio, que era, también lo quería marcar, eh, Un estamos previo, de acuerdo que sí, un previo por acá dice Frankie Over, dice, el miedo que tiene Putin solo puede calmarse con su cobardía entre sus bombas atómicas que tiene. Y también puede ser, ¿viste, ujú. Frankie? Y decía Sugasa, perdón. estamos de acuerdo, como también lo dije hace un ratito atrás, que obviamente si es para defenderse estamos totalmente a favor de eso, porque no te vas a quedar parado, obviamente, porque es en defensa propia, y también en esos casos, que hay casos que sí, totalmente, ya es necesario, por ahí, y coincido con Danita, de accionar, porque si no, eh, termina teniendo consecuencias por ahí peores en algunos casos. Mira, Que alguien por ahí termina siendo accionar. a nivel histórico, tú puedes ver una referencia muy importante que inclusive hasta hicieron miles de películas de ello, que es la referencia de Pearl Harbor. Los estadounidenses estaban en Pearl Harbor tranquilos, sin meterse con nadie. Vinieron los japoneses a volverlos mierda, porque los volvieron mierda en Pearl Harbor. Ujú. ¿Y qué pasó? Los tipos que dijeron, las cosas son así. Ah, ok, cómo no. Toma, dos bombas nucleares, Hiroshima y Nagasaki. Pero ¿qué pasó también después? Que los mismos americanos le dijeron, mira, ¿sabes cómo es la cosa? Sé que vamos a llegar a un acuerdo de paz y yo te voy a ayudar a reconstruir las ciudades. Y ahí están, Hiroshima y Nagasaki, y todo como una tacita de oro, una vaina de otro nivel que parece que Ujú. vivieran en el 2200 con la tecnología que Claro. tienen. ¿Me entiendes? Entonces, es también, como dice, o También, sea, previendo la paz duradera se solucionó con una primera guerra, en ese sentido. ta- tal cual, ¿Me entiendes? también, dando otro ejemplo de lo que es de otro acuerdo, pasó en su momento con Inglaterra y Hong Kong, con lo que era de Hong Kong, que hicieron un acuerdo, cuando se cumplieron los objetivos, Inglaterra le devolvió Hong Kong a China y bueno, fue nuevamente de ellos. Y sí, por lo menos Frankie Over dice por acá, dice, la creación del proyecto Manhattan en su momento solo trajo el miedo al mundo, porque detrás de ese proyecto sí sería fácil terminar una guerra inminentemente. Y sí, obviamente, ¿entiendes? Lo que pasa es que Frankie, por ejemplo, te explico, un punto muy válido que dice Anita es que, por ejemplo, el tipo que está ahorita en Corea del Norte, que es un loco de mierda, que todos sabemos que es un loco de mierda, tiene una población capturada ahí que no puede salir por bajo ningún concepto. Claro. La tiene alienada esa población a creyendo que el tipo es un dios. Y
el tipo está posando sus manos en material radioactivo para la creación de bombas, que si por mala leche, Dios no lo quiera, un misil ICBM de esos de rango nuclear llegara a tocar Estados Unidos y llegar a impactar en Estados Unidos o llegar a impactar en Europa o cualquier vaina de esa, en ese sitio, Corea del Norte, no quedaría más nada que un gran cañón como el de Estados Unidos. Un hueco. Porque no tocas a alguien, no tocas al perro a menos de que quieras que te muerda. ¿Entiendes? Pero puede pasar. ¿Entiendes? Entonces, tú puedes prevenir eso desarticulando eso. Ahora, no es fácil, obviamente. No, no es fácil. Nunca ha sido fácil. Pero los acuerdos se hacen y los acuerdos de cese al fuego y de la paz se hacen por algo, ¿me entiendes? Tal cual. Porque para mí, de todo lo que yo he visto, prácticamente es una población alienada y secuestrada. La gente que está en Corea del Sí, Norte. definitivamente. ¿Viste? ¿Sabes? Sí, 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 o sí. sea, No, no, imagínate que no, no, no es pueden una... ingresar. Disculpa. No, no, adelante, Anita, por favor. O sea, ellos son personas que, por ejemplo, si yo vivo en Corea del Norte y yo quiero salir del país y busco la forma de poder salir del país y el gobierno se entera de que yo salí del país, toda mi familia se va a un campo de concentración sin tener culpa por mis decisiones. Él aún así culpa a la familia y, o sea, son 3 generaciones. Es mis abuelos, mis padres, mis hijos se van a un campo de concentración. O sea, imagínate cómo les debe tener lavado el cerebro para que esa gente continúe ahí. Entonces, esa no solamente es una guerra que él eh, está provocando al mundo, sino que también tienen una guerra interna con su propia sociedad. O sea, los niños desde muy pequeños van saben ocupar armas, ¿entiendes? O sea, ellos preparan a su gente para la guerra. Y el que no quiere prepararse para la guerra, tiene que ir a un campo de concentración. O sea, es así de simple. O tú te preparas o tú vas a un campo de concentración. No Ojo, hay más opciones. ojo, y lo estamos hablando desde un punto de vista de que tiene que haber una ética y una moral equilibrada en el mundo, ¿me entiendes? Tal cual. No lo estamos hablando de un punto de vista de que estamos acá en, ¿cómo deciste? No, los de Occidente hablan de los... No, 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 no. Es una moral y ética estándar en cualquier parte Estándar. del mundo, Exacto. ¿me entiendes? Claro. O sea, Por ejemplo, lo de Corea del Sur y Corea del Norte es parecido a lo que pasó con Alemania. Es un poquito más distinto con lo que pasó con el muro de Berlín. Acá no hay un muro como tal, pero hay una frontera eh, totalmente cubierta. Sugasa, pregunta en la historia, ¿quiénes fueron los que derrumbaron el muro de Berlín? ¿La parte socialista o la parte normal? Pregúntate nada más. ¿Quiénes fueron los primeros que derrumbaron el muro? A La ver. parte que no era socialista. Ajá, sí, la parte socialista fue los primeros que derrumbaron el muro. Porque se quedaron sin comida, se quedaron sin agua Claro, y se quedaron sin nada. ¿Entiendes? claro. Las guerras, en ese sentido, date cuenta, por ejemplo, ¿qué pasa si Corea del Norte se le ocurre hacer un desastre? Los demás países no están, o sea, no es que no estén preparados, es que como carajo lo evitan. Porque para cuando Claro, se den cuenta, primero que no pueden poner ningún sistema de detección ahí. Segundo, que los satélites no te llegan ahí porque Corea está todo cubierto. Para empezar. ¿Entiendes? yo creo que lo he hablado también el tema, en el caso de lo que es Rusia, que también tiene armas Segundo, nucleares. Frankie Over dice, Ya, ¿podría unirme con ustedes en el podcast? Si quieres unirte, Frankie, por supuesto. totalmente sos bienvenido, Frankie. A lo que iba. En el caso de Rusia, que también tiene armas nucleares y muy poderosas, como ya lo sabemos, yo lo he charlado con un amigo Ahí charlando normal. puedes entrar en el segundo link, Frankie. Entra en el canal de voz, cualquier canal de voz que quieras, y de ahí yo te jalo el canal del podcast, si quieres entrar. Sí, su casa, perdón, disculpa. Tranquilo. Charlando con un amigo en charla normal,
como siempre. Hemos hablado de ese tema, hemos debatido porque a él le gusta, le interesan esos temas de lo que es la guerra y todo eso. Bueno, yendo al punto de la charla, hemos hablado y hablamos mucho sobre eso, sobre el uso que podría generar y lo que podría causar, que es básicamente destruir gran parte de un país, como lo que podría ser Corea, también podría serlo Rusia, con varios países de Europa, si quisiera. Y hemos hablado de eso. Yo dije, o sea, sabemos lo que tiene Rusia, sabemos el país que es, sabemos la gran población que tiene en el mundo, pero dije, yo sacando una conclusión mía, creyendo algo yo, creería que Rusia, que Putin no se animaría a dar la orden de usar esas armas porque se vería totalmente complicado. Pensándolo yo, desde una parte también de mi ignorancia quizás, pero yo creo que no usaría Rusia porque no tendría sentido, porque al fin y al cabo, teniendo en cuenta que todas las sanciones y todo lo que le ha generado, volviendo a repetirlo, eh, podría perder más Rusia al hacer eso, creo yo, porque generaría grandes pérdidas e inclusive la parte que sobreviva, creo que en milésima de segundo harían el contraataque, y ahí Rusia no la tendría fácil. Y otra cosa que hablábamos era que si si gran parte de los países del planeta se pusieran, de las potencias, digamos, de acuerdo, Rusia tendría los días contados quizás. Sí, es muy probable. A Rusia lo único que le queda, lo único que tiene es Rusia, y no es que la menosprecie, no es que la menosprecie, ¿me entiendes? Sino que lo único que Rusia tiene para poder mantener a todo el mundo en la raya, porque él sabe que si se une la nación europea, se une Estados Unidos, Rusia desaparecería. Bienvenido o bienvenida, Frankie Over. Bienvenido. Bienvenido, creo. Bienvenido. Bienvenido, Sí, Frankie. bienvenidos. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están, muchachos? Un Buenas placer. noches, bienvenido. Un Buenas placer. Hola, noches, Frankie. bienvenido, Frankie Oda. Mira, Frankie, eres bienvenido a abrir tu cámara si gustas. ok, ya la abro. Te voy a decir que ¿Sabes? este es un tema que me gusta mucho, sobre todo lo que la Segunda Guerra Mundial y todas estas historias. Me llama mucho la atención, por eso quise entrar para acá. Adelante, sí, bienvenido. Está muy bien, adelante. Mira, acuérdate de una cosa, que él no es loco, no llegó hasta donde está por ser un loco. No. Y no va a dar una opción nuclear jamás en la puta vida, porque sabe que lo desaparecen del mapa en menos de 2 horas. ¿Entiendes? O Claro, sea, como yo decía, en segundos. acuérdate que... Es que no es la misma situación, por ejemplo, que el de Corea del Norte, que él sí es una persona que está Sí, completamente loca y él piensa que es el dios del universo y no le va a importar las vidas que se pierdan y créeme, él no va a temer por su seguridad porque siente que su país es tan seguro y su Tal gente es cual. tan leal que no le va a pasar nada. No sabemos si le va a pasar algo, pero Que por ahí la pero sociedad no se da cuenta. Una parte sí, pero otra no. Perdón. Sí, seguí, Daniela. Sí, sí, sí. es complicado el tema también o sea, yo te hablo del tema de las Coreas porque es un tema en el que yo me he interiorizado un Claro, poquito claro. más, que conozco un poco más. Hay que tener en cuenta que el tema de las Coreas es algo que no es tan antiguo. O sea, este año se cumplen 75 años desde que se separaron las Coreas. ujú, Eh, Ellos han pasado por 3 líderes, porque no son presidentes, son 3 líderes, ujú. y son todos abuelo, padre, hijo, que van en el hijo ahora. Y hay que ver también lo que ocasionó eso. O sea, si tú pones a las dos Coreas y pones la evolución que tuvieron después de la guerra que ellos tuvieron, porque fue una guerra que separó familias, de hecho muchas familias quedaron hijos en una parte, los padres en otro, y como se separaron nunca pudieron juntarse hasta el día de hoy. Todavía hay muchas familias que ellos saben que tienen parte de su familia en Corea del Norte, Totalmente. Sí. y saben que no van a poder verlos nunca más. ¿Cachai? Hay muy poca la gente que ha salido de Corea del Norte.
hay que ver la evolución que han tenido. O sea, Corea del Norte no tiene ninguna evolución tecnológica. No. Ellos con suerte tienen internet y un internet controladísimo. En cambio, Corea del Sur es un país que ha surgido o sea, en 75 años ha logrado tantas cosas, ha logrado posicionarse tan bien en el mercado, tiene empresas, o sea, Samsung, que es una empresa gigantesca, Sí, es tiene, verdad. ¿cachai? Entonces ahí uno ve lo que realmente ocasiona una buena administración y lo que ocasionó esa guerra. O sea, las otras personas prácticamente no tienen para comer, ¿cachai? Y siendo parte del mismo país, porque aunque a ellos les guste o no, ese es un mismo país. Bueno, de hecho, Tal cual. si te das cuenta, Estados Unidos, ¿qué hizo? La quinta flota completa de Estados Unidos está en Corea, En el límite, sí, en el está en límite, Corea del Sur, en sí. Corea del Sur, en el Claro. límite, porque dijo, mira, yo te ayudo a proteger acá porque yo sé que si no te van a reventar y mira, Claro. yo no hay problema, yo te ayudo a proteger acá y vamos a ser socio de negocio y no hay problema, ¿me entiendes? Pero si te... Una Claro. cosa que una cosa que por ahí le sucedió, creo yo, que no le presta demasiada atención. Una parte sí, otra no, quizás, pero es que los intereses de las guerras son muy variables y mutan bastante. ¿A qué me refiero con mutan? Porque si nos ponemos a analizar, poniendo ejemplos de guerras, situaciones y conflictos que ha habido, Estados Unidos ayudó a Afganistán en su momento a liberarse, y por varios años lo estuvo liberando de lo que eran los talibanes, pero así también iba poniendo el caso de que Estados Unidos invadió Vietnam y otros, poniendo otros ejemplos, ¿no? ¿Y por qué hablo de los intereses? Porque son variables y mutan. O sea, tuvo una buena acción Estados Unidos, pero también hay otros casos de la historia, como en el Vietnam, que decidió invadir Vietnam, ¿no? Claro, y se llevó con las tablas en la cabeza porque fue una de las pérdidas Claro. más fuertes que tuvo Estados Unidos en su momento. Y también está el tema de que por ahí los intereses son incoherentes a veces, porque vos decís, mi objetivo es esto, quiero agarrar esta parte, pero por ahí no se ponen a analizar, ¿no? Y termina siendo como Bueno, inútil. por ejemplo, date cuenta algo breve que pasó en el 89, que bueno, la mayoría lo puede buscar en la historia si no lo recuerdan, pero fue algo sencillo. Panamá tenía un dictador que se llamaba Noriega, que el tipo hacía Sí, desastres en Panamá. Salía con dos machetes en la mano, retando a todo el mundo y que los americanos me la chupen y yo no sé qué carajo, ¿me entiendes? Y el tipo cometió la idiotez de atacar la embajada americana en Panamá, matando a varias personas, obviamente, no sé el número exacto, pero matando a varias personas. gravísimo error. Y Estados Unidos nunca se había metido. O sea, Estados Unidos, bueno, usted tiene dictadura, eso es su peo, yo no me voy a meter. Pero Claro, ¿qué pasó? El tipo agarró y reventó la embajada americana. Porque están los videos y todo, en el noticiero y todo en esa época. El tipo reventó la mitad de la embajada americana matando gente. ¿Y qué pasó? Bueno, no toques al perro si no quieres que te toquen los colmillos. Estados Unidos fue y en 48 horas se acabó el peo. Y le dijo a Panamá, sí. mira Panamá, toma, aquí está tu país, aquí está tu canal, no quiero meterme en este peo, yo lo que vine fue a esto, a sacar al tipo de acá, lo sacaron, lo tomaron fotos, se lo llevaron para Tal Estados cual. Unidos a juzgarlo, listo, se acabó. Poniendo otro ejemplo con metáfora, ahí más que nada, el perro fue a tocarle los colmillos al león y el león en segundo lo acabó. Pero eso es lo que yo te estoy diciendo, o Ese sería sea, el hay ejemplo. guerras que son provocadas por el Claro. Claro, interés de diferentes países, ¿entiendes? Y como existen países que ni ejército tienen porque en su puta vida han estado en una guerra. Más que las internas de ellos, normales, como decirte la guerra que hubo en Estados Unidos del norte contra el sur en su momento, ¿me entiendes? claro. Pero hay países que ni ejército tienen porque nunca han estado en una guerra. Por ejemplo, Islandia, en su puta vida ha tenido ejército porque nunca ha estado en una guerra. ¿Me entiendes? Y no saben lo que es Sí. una guerra.
nosotros en Claro, Latinoamérica hemos tenido diferentes tipos de guerra, históricamente hablando, guerra de independencia, guerra de esto, guerra de aquello, tal, ta, 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 ta. Pero nosotros en el momento de que por lo menos estaban peleándose las guerras mundiales, que era la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Latinoamérica en general estaba como, ah, ok, ¿y ahora qué hacemos? Recibimos a toda la gente que viene de allá afuera. Y bueno, vamos a recibirla. Y Latinoamérica recibió italianos, judíos, españoles, recibió franceses, ingleses, alemanes, ingleses, inclusive. alemanes, recibió de todo, recibió inmigrantes. Y le abrieron las Tal cual. puertas y empezaron a laburar y empezaron a trabajar esa gente y listo, pues, o sea, ¿me entiendes? Es más, literalmente en ese tiempo venían, se bajaban y les ponían un sello en el documento y les asignaban un nombre. No, y en el caso, por ejemplo, mucha gente lo que hicieron fue, creo que fue en Estados Unidos solamente que pasó en ese momento, que por ejemplo, si se llamaba Giuseppe, le ponían José Pablo, no sé, una cosa así, ¿me entiendes? Para entenderse. Por eso, en Argentina, por ejemplo, en su momento, según lo que cuenta la historia, los inmigrantes bajaban del barco, ahí automáticamente, ni bien bajaban, y ya les ponían el sello, les asignaban el nombre, y bueno, ya se iban a buscar un trabajo o al lugar en que se iban a quedar. Claro, pero por eso te estoy diciendo, o sea, nosotros servimos prácticamente en ese momento, aparte de muchas cosas de eso, servimos como un colchón de ellos para que si vinieran. Para, Tal oye, cual, mira, nosotros tenemos acá refugio, trabajo, comida, échale bola, pues vamos, vengan acá mientras que su país se acomoda, ¿me entiendes? exactamente, Porque los sí, países en su momento, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, más que todo en la Segunda Guerra Mundial, los países quedaron vueltos mierda, la mayoría. O sea, sí, ¿entiendes? sí, 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 Ahorita que están finos, o sea, que están recuperados entre todos, ¿me entiendes? Pero en su momento, en el 45, cuando, ya saben, Adolfo lo reventaron, lo mataron o se suicidó, lo que sea que pasó, del 45 hasta casi el 1980, por allá, coño, costó que joder reestructurar los países, ¿me entiendes? Mm. tal cual. Y ustedes se cuenta que la mayoría de las guerras, diría un 95% de las guerras, tienen un fin económico, ¿no? Tienen un fin económico. O territorial. Después está, totalmente. Y después está, hay guerras que creo que también en parte tienen fin económico, pero un fin económico muy incoherente porque es más que nada por el poder principalmente. Es más, creo que eso pasa con Corea, la otra parte, Corea del Norte, mm, más que nada lo hace por tener el poder y dominio, Claro. cosa, también el dinero, pero no se da cuenta que lo que está causando es no poder, en vez de unirse, beneficiarse y ser, ya en sí Corea del Sur es una potencia, pero creo que si en algún momento de la historia del planeta se unieran, serían aún mejor y serían una mayor potencia. Lo que pasa es que en su caso, si tú haces lo que, como estaba comentando Danita, acabas con estos tipos que son como que se creen los líderes, que se creen Dios, Claro, y esa gente se libera de ese yugo, esa gente va a tardar un tiempo en tratar de adaptarse a la actualidad que está viviendo el pueblo en general, o sea, el ser humano. totalmente. Y más Corea del Sur, que está como 100 años más avanzado que, que el resto de Corea del Norte. países. O sea, que y más que Corea del Norte, o sea, ¿me entiendes? O sea, mañana tú quitas a Tal esos cual, tipos como una ficha de ajedrez y la gente queda libre en general. Y te lo puedo asegurar que la gente, ok, se reúnen todo y tal, pero les va a costar esa Es que integración. psicológica, claro, es que psicológica, obviamente. el daño psicológico que se le hace a la gente, por ejemplo, yo estaba mirando el otro día que el tema de Siria está desde 2011, o sea, lleva muchísimos años, o Sí. sea, tú sabes lo, También lo el tema de mal que deben Palestina y estar, Israel. o sea, lo mal que debe estar esa gente psicológicamente, esa gente, aunque se vaya a otro país, esa gente no va a poder volver a dormir bien en su vida porque toda la vida
va a estar No, soñando con que le va a explotar algo, o con que puede explotar la casa, o que va a llegar gente. O sea, imagínate el trauma que se le provoca a la gente por ese tipo de situaciones. Claro. Me llevan muchos años sin guerra. El claro, trastorno que llaman trastorno de PTS, que es trastorno postraumático, Exacto, sí. ¿viste? exacto, que También lo tienen los soldados también. está el caso particular de lo que es Israel y Palestina, que ellos viven combatiendo, pero hay como en parte acuerdos combatiendo como en guerra. Y ahí comparten territorio, ¿Mm? que por ahí al mismo tiempo hay parte de Israel que según dicen que los Palestina dice que es Palestina y después Israel dice que es Israel, ¿no? Y, y ese combate es bastante traumático también. Es un caso muy complicado, que en esos casos también, obviamente, como el que mencionó Danita, es muy difícil. Y sería muy difícil si en algún momento terminara ya acostumbrarse. Creo que lo que iría cambiando la mentalidad sería solamente nuevas generaciones que no hayan vivido esos momentos, ¿no? Sí, es muy probable que las nuevas generaciones no tengan ese trauma, ¿viste? Ese trauma porque acuérdate que si esas generaciones que salieron de guerras como tal, no, no crecieron en la guerra, o sea, sus padres crecieron en la guerra o sus abuelos crecieron, pero las nuevas generaciones no, simplemente se adaptarán al país donde estén, ¿me entiendes? Sean Tal cual. refugiados sirios, sean refugiados de cualquier país en guerra, como pasó en su momento cuando varios españoles salieron de España porque estaba el régimen de Franco, por decirte algo, el Claro, régimen franquista, pues, ¿me entiendes? claro. Igual, Poniendo también, igual, date una idea, por ejemplo, lo que va a pasar en el día de que, por ejemplo, Cuba, la isla Cuba, sea completamente libre y democrática. Primero que va a ser un choque para toda la gente que vive en Cuba, para no, empezar por tal cual, ahí. Porque aunque tengan algunas ciertas cosas tecnológicas que obviamente la meten de contrabando a Cuba, porque tú sabes cómo está Cuba, sí, totalmente. para ellos va a ser un choque muy fuerte de... Cultural. Mira, hay Es agua. más, O sea, una cosa tan ahí, sencilla como decirte, hay Es claro, que agua. Sí, hay agua yo tengo corriente. una, es yo más, tengo una, los cubanos que han, perdón, ya te dejo seguir. Los cubanos que en su momento, no sé si ahora sigue vigente la ley o se ha hecho una reforma de la ley, en su momento varios miles de cubanos que podían lograr escapar, en su momento la ley de Estados Unidos, cuando tocaban tierra, ya oficialmente les dejaban vivir y les daban nacionalidad, si no me equivoco. Pies secos, pies mojados, creo que se llamaba Claro, la exactamente. ley. No, no sé si sigue vigente o se reformó esa ley o se quitó, pero bueno, a lo que voy, los cubanos, vi inclusive en un video de un taxista cubano que cuando llegó a Estados Unidos se largó a llorar porque vio un supermercado que podía comprar libremente. Porque para los que por ahí exacto. no estén en contexto, en Cuba, según el régimen que hay, podés comprar ciertas cantidades y podés gastar ciertas cantidades y todos cobran ciertas cantidades, excepto algunos funcionarios del ejército y del Estado que tienen sueldos más altos. Claro, es que es algo tan básico como poder comprar el pan fresco todos los días. Yo tengo una Exacto. amiga, bueno, Tal cual. antiguamente una amiga cubana. Ella hace videos en TikTok explicando la diferencia entre lo que ella pasaba en Cuba. Ella llegó de adulta acá a Chile. eh, y ella critica mucho a la gente que no se conforma aquí en Chile con lo que tiene. Y te hace entender que hay países que debido a ciertas personas tienen mucho menos de lo que ella tiene acá. O sea, ella dice, para mí era irreal un día levantarme e ir a la esquina de mi casa, del barrio, a comprar pan todos los días. Y cuando yo tenía pan,
era impensado echarle algo más que no fuera un poquito de aceite y sal. Claro. O sea, eso era lo que ellos comían cuando podían comer pan. Durísimo. Ir a un colegio todos los días, tener un par de zapatos nuevos. O sea, tenían mucha carencia, muchísima carencia. Y Totalmente. cosas acá, tomar agua de la llave, o sea, abrir el grifo y tomar agua, para ellos era súper complicado. Tal Entonces, cual. y eso es producto de las mismas guerras que hay dentro de los países. O sea, cada país Y tiene Frankie, una guerra interna. sí, Frankie dice, Venezuela vivió eso hace unos tiempos. Y no, y lo está viviendo, Frankie. O sea, no se ve tanto, pero sí lo está viviendo, Frankie. Porque mira, he visto sitios que me han pasado, por ejemplo, en la isla de Margarita, donde el agua llega color terracota. ¿Me entiendes? El agua llega color terracota que no la pueden ni beber. Y aunque no Horrible. sea un explícito de guerra, porque no estás en guerra como tal, estás haciéndole una guerra a la misma población, ¿me entiendes? Exacto, guerras internas, Claro. Estás haciendo una guerra a Esa la es más misma... mala todavía. al mismo Estás país. haciendo una Mismo guerra... pueblo. Exacto, le estás haciendo una guerra al mismo pueblo. ¿Por qué? Porque al no proveerle de agua, al no proveerle de un sistema de salud, al no proveerle de simples cosas básicas como la luz para tu poder trabajar, para tu poder moverte, de gasolina siendo un país petrolero, le estás haciendo la guerra a tu propio país, weón. ¿Me entiendes? Le estás haciendo la Tal cual. guerra a tu propio país y no te importa un carajo la gente que está en ese país. Así tú seas el mandatario que está haciendo la guerra, ¿me entiendes? Porque Tal cual. no te estoy apuntando con un arma a la cabeza, pero te digo, no, no hay medicamentos esto, no, no hay agua, no, no hay luz, no, Tal cual. no hay gasolina, no, si sales te van a meter 3 tiros porque te van a robar, no Sí, salgas. Una tal triste cual. realidad. Y obviamente vos más bien que nadie lo sabés, brother, también César, me hace recordar en su momento cuando pasó que, no recuerdo si era exactamente así, que pusieron un colectivo en lo que era la frontera de Venezuela con Bogotá para tratar de que no salgan los venezolanos y ingresen a Colombia. En la Colombia. No solamente Que Ah, fue, eso, después cuando fue salieron de Colombia hacia en la Venezuela, frontera ajá, en la frontera con Cúcuta. con con Cúcuta, Cúcuta, perdón, me exactamente es equivoqué. eso. Y cuando Sí. entraron los medicamentos, ¿cuál fue la orden de Nicolás Maduro? Quemar los camiones con medicamentos. Entonces, no te estoy apuntando una pistola a la cabeza y estoy haciendo una guerra, o no te estoy disparando un misil, pero te estoy haciendo una guerra al pueblo, prácticamente. Claro, Porque si no es lo que yo digo, si no es lo que yo digo, o sea, no es de nadie. ¿Entiendes? Ujú. Y eso es peor que cualquier otra cosa, si te pones a ver. Claro, y al final como mandatario, como supuesto mandatario, igual te está llenando las manos de sangre, porque como dice Leo, si bien es cierto, no estás tomando un arma y estás apuntando a la gente, pero tu pueblo se está muriendo de hambre, se está muriendo de enfermedades, se está muriendo porque no tiene acceso a, por ejemplo, a electricidad para la gente que está enferma. Mucha gente necesita ventiladores mecánicos, necesita maquinaria para vivir. eh, Entonces, si tú no estás proporcionándole eso, al final te estás llenando las manos de sangre igual, Exacto. como si Que no, estuvieses en una De guerra hecho, con armas. puedo decir que una guerra más potente puede ser lo que vive hoy en Venezuela. Mucha gente ha muerto y no solamente por un disparo o por una bomba, sino ha muerto más intentando de liberar un pueblo que hoy en día está oprimido. Tristemente, Venezuela hoy en día se convirtió lo que es Cuba. Y a pesar de que esto va escalando a años, porque por cada año que pase, la gente del pueblo de Venezuela pierde la fe. Claro. Yo, si soy sincero, como cualquier otra persona que vivió en Venezuela, me imagino que hasta Horda, Margarita vivió
los tiempos duros. Mira, Lo que yo era... viví en Catialamar, en Catialamar, el estado Vargas. Después me mudé a la isla de Margarita, ¿viste? O sea, tengo los dos parangones, ¿viste? Claro. Porque me No, mudé a Margarita después de la tragedia que pasó en Vargas en el 99, ¿viste? tú vives de Margarita desde hace muchos años, Yo desde el vi... 99 o más. No, mira, yo estuve viviendo desde el 99 en Margarita. Y después me fui y emigré hacia Argentina hace ya, estamos hablando de 10 años más o menos. ¿Llegaste a vivir las consecuencias Sí, de todo eso? sí, como tú no tienes una idea. Es triste como ver que un presidente compra al pueblo solamente con regalías de cajas, bonos. Sí, totalmente, todo eso lo vi. Todo eso lo vi, pero es lo que en su momento se llamó, que lo dice el mismo ejército romano, al pueblo pan y circo. Ujú. Al pueblo pan y circo. ¿Qué le dieron en Venezuela estos tipos? Pan y circo a la gente. Pero la gente, después que se acabó el pan y después que se acabó el circo, ahora está viviendo las consecuencias de todo lo que está pasando. ¿Entiendes? Exacto. O sea, yo lo vi y lo viví en carne propia, ¿me entiendes? Y decidí irme porque dije, si no, el resto de mi vida se me va a pasar acá y hay que emigrar en busca de nuevos horizontes y en busca de nuevos trabajos, en busca de una calidad de vida. Una calidad de vida, aunque sea mínima, ¿me entiendes? En su momento yo pensaba, ¿viste? Que en ese momento para mí era una calidad de vida mínima, por lo menos tener la luz constante 24 horas, aunque sea, para poder dormir tranquilo, para poder hacer trabajo, para poder descansar. ¿Me entiendes? No, Cuando uno emigra y se no. da cuenta y uno dice, bueno, lo normal es que esto sea normal. O sea, que haya luz, que haya agua, que haya comida, que se pueda trabajar. O sea, lo normal. Sí, ¿Me entiendes? de Claro. hecho, muchas veces, yo te digo, yo también soy de Margarita y me acuerdo yo que muchas veces no había ni agua para bañarte. Tirabas 4 o 5 Exactamente. días sin bañarte. Dame un segundo, Pero ya sí, vengo. es lo que dice, es lo que decía César Ochoa, que a veces él Bueno, más de una vez ocupaba el agua del aire acondicionado para poder bañarse por lo mismo. bueno. Y ¿Le va a dejar ir más? Ay, yo, su casa. yo te digo que por lo menos lo que es el agua de aire acondicionada, cuando te bañas, se siente muy pegajosa, se siente todo raro. Pero es que era era lo que había. Sí, A nada. eso es verdad. A como dirían por allí, oler un poco mal, cuidado. Pero A las sí, faltas de pan, galletas. ¿Cómo? ¿Cómo César? O sea, A ¿cómo? las faltas de pan, galletas. A la falta, sí, Carlito Ari, a la falta pan galletas. ¿Sabes? Exactamente. Oye, se nos desconectó su gasa. Se nos fue su Se gasa. desconectó su gasa, sí. Sí. Triste ver muchas veces como un país teniendo los recursos, porque no es que no haya los recursos, teniendo los recursos, deje morir su gente Ujú, por la ambición al dinero. La exacto. guerra interna Sí. es algo tan feo, tan duro, pero tan cruel y real, como lo vive Venezuela, como lo vive Ujú. Cuba, como lo vive Corea del Norte. Sí. ¿Sabe? Gente que se creen superior a los demás. Y esa guerra es cruel, malísima. Porque si tú te fijas, ¿sabes? Ustedes pueden estar hablando toda la noche de lo que ocurrió allá. Y eso es algo que hasta el día que ustedes se mueran van a llevar en su corazón. Exacto. Totalmente. ¿Sabes? Tienes, tienes el recurso para que tu país crezca, tu país eche para adelante. Si el Nicolás Maduro es el que está ahora mismo, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí. ¿Sabe? Quiere hacerse de poder, de dinero. Es lo que tiene que buscar la manera que el país crezca. Si el país crece, tu bolsillo se llena de dinero.
Pero es Si el increíble país porque crece, No, lo que pasa es que tú te no, haces lo que pasa es que no lo hace, Carlos, porque esa es la mentalidad de una persona normal. Esta mentalidad que tienen estos tipos no lo es, ¿entiendes? Ujú. A ellos no les importa y nunca les ha importado el pueblo, nunca, Claro, ¿me entiendes? imagínate el estado en el que está en este momento Venezuela, siendo hace una década, poco más de una década atrás, era el país más rico de Latinoamérica. O sea, Venezuela llegó a ser el país más rico de Latinoamérica. Se posicionaba en el Mm. tercer Sí, lugar. sí, Exactamente. ¿cachai? Entonces, imagínate que Eh, caiga tanto la economía por la mala administración y solamente por la ambición de las personas que estuvieron al poder, porque no es una persona, o sea, una persona comenzó con esto, pero después siguieron otras personas que continuaron con lo mismo, que en vez de tomar el país y volver a renovar la administración y devolverle todo lo que les habían quitado a la administración anterior, el país siguió decayendo. ¿Y sí? ¿Cachai? Y hasta el día de hoy sigue decayendo porque cada vez está peor. Bueno, date cuenta una cosa, estamos hablando de que ya han pasado 25 años. O sea, Desde que entró el Dame un minuto. de, Dame un minuto. Sugasa, tu micrófono se escucha muy mal. Hay mucho ruido. hay como ruido de... Sí, ponle un poquito el mute. Ok. Si te pones... estás en mute, Sugasa. Acuérdate de mover... Ok, dale, tranquilo. Han pasado 25 años. Imagínate. Y en esos 25 años estamos hablando de que más o menos de los últimos sondeos que se tiene noción más o menos, van más de 4 millones de personas muertas. Y no estamos en ninguna guerra. O sea, imagínate que Con nadie. O sea, si a El Salvador llegó una persona sin intereses económicos que logró mantener a su pueblo con vida, porque allá los niveles de mortalidad, o sea, ellos tenían guerras y eran guerras solamente entre pandilleros. ujú, Esas guerras eran puros pandilleros y esa se le salió de control al gobierno y llegó una persona sin ambiciones económicas y dijo, hay que ordenar esta mierda que hay aquí, porque si no nos vamos a quedar sin un país que gobernar. ujú. ¿Cachai? Llegó, pescó toda la gente y dijo, bueno, disculpando la palabra, me paso por el orto a todo el mundo, a todas las Naciones Unidas y todo, o sea, yo voy a Eso. hacer esto porque esto es lo que mi nación necesita y voy a meter a toda esta gente ahí y sin ningún derecho a nada y sin derecho a pataleo y sin derecho, o sea, tratándolos poco menos que como lo que son realmente, como perros, porque no eran otra cosa. Así mismo. ¿Cachai? O sea, si una persona fue capaz de hacer eso, ¿por qué no puede llegar otra persona a otro país como Venezuela, como Cuba, como Corea y decir esto está mal, esto no debe ser así, esto no corresponde y vamos a hacer lo que sea por sacar al país adelante? Claro. Lo que pasa es que Venezuela, aún hoy en día que Venezuela está tan caído, hay personas que siguen apoyando al gobierno. Y mientras existen Claro, esas es que personas, no, y lo otro es que hay personas que tienen miedo, o Hago, sea, el hago miedo a una interrupción. enfrentarlo. Sí, su casa, di. A lo que voy, creo que yo lo he dicho también en otros capítulos. Por ejemplo, en mi país, yo desde mi punto de vista, analizándolo, creo que el mayor problema, ¿sabes cuál es? No es solamente el político o el líder que está haciendo mal las cosas y las va a seguir haciendo, sino que también en parte pasa que hay países en los que los ciudadanos no votan con conciencia, no analizan a quién van a votar. Por ahí ¿Qué es se lo, promueve demasiado el fanatismo, qué es lo pero que pasó acá también, en Chile? ojo, no estoy en contra. Vos decís, me gusta este partido, yo soy fanático. Bueno, en parte por ahí está bien, pero también está la parte de pensar con conciencia, que es lo primordial. Claro, ¿Qué vas a votar? lo que pasa es que eso es lo que pasa cuando la sociedad al final es ignorante, ¿cachai? Por eso digo, la Acá en sociedad Chile, por no vota con ejemplo, conciencia y se promueve la ignorancia claro, en muchos casos. acá en Chile, por ejemplo, llegó un momento en que el abuso por parte del gobierno era tal, y no era por parte del gobierno en sí del que estaba en ese momento,
sino que hubieron muchas cosas arrastrándose por muchos años. Y en el 2019 la misma sociedad dijo basta, hubo un estallido social, hubo un paro, hubo cortes de carretera, la gente se manifestó, ¿cachai? Y la gente misma dijo, si nosotros no empezamos esta guerra vamos a terminar cayéndonos. Claro. Eso pasó en el año 2019, ¿cachai? Después de eso, uno pensó que se iba a elegir mejor a la persona que gobernara el país y en realidad se eligió mal. O sea, el presidente que nosotros tenemos acá en Chile en este momento es una persona total y completamente ignorante de lo que significa manejar un país. O sea, esa persona es un títere de otras personas, es una persona que no ha sido consecuente. Entonces, ¿qué ganó la sociedad chilena con empezar una guerra contra el gobierno si al final eligió algo que es mucho peor a lo que ya estaba? ¿Cachai? De Nosotros hecho, vamos súper mal encaminados. de hecho, algo similar pasó en Perú cuando estuvo el presidente Pedro Castillo. Encontraron al expresidente Vizcarra robando. No hubo más remedio que sacarlo de su mandato. Luego pusieron a un presidente interino hasta que llegó el presidente Pedro Castillo, que bueno, no sabía nada y era totalmente algo igual que aquí. Y sabemos qué es lo que pasó con Pedro Castillo, que lo metieron preso. Y se tuvo que estabilizar Perú de una u otra manera. El problema con lo que pasa con, por ejemplo, países de... Date cuenta, Cuba ya tiene más de 4 generaciones que no conocen otra cosa. Venezuela ya va por la tercera generación, más o menos, 2 o 3 generaciones, pues son 25 años. ¿Entiendes? Hace 25 años, si nos vamos al caso, una persona de 50 tenía 25. ¿Entiendes? Hace 25 años yo tenía 15 apenas. ¿Entiendes? Ya somos 2 generaciones. Una persona de 75 tenía 50. Todavía era una persona activa en una empresa. Generaba ingresos, generaba trabajo, generaba todo. Ya eso es una tercera generación. Y generaciones que murieron o nacieron en este peo, que tienen 25 años ahorita y no conocen otra cosa. Como era lo que me estaba comentando Claudio, el muchacho Sí, ayer. Me dice, Leo, yo no- nací en el 2000. O sea, yo tengo 20 y pico de años. Yo no conozco más nada, weón. claro. O sea, no conozco cómo era Venezuela antes, no conozco nada, sino lo que me dice mi papá de cómo Y era Frankie antes. igual, po. Frankie tú igual. Mira, si yo soy sincero, poco tengo recuerdos de lo que era Venezuela antes de todo, de la crisis. Pero antes era un poco más para vivir. Recuerdo que con un billete podías comprar muchas cosas, no como hoy en día que tienes que tener más de 50,000 billetes para comprar algo. Recuerdo muy poco, Mira, pero yo lo recuerdo perfectamente porque yo tenía 15 años, ¿me entiendes? O sea, y recuerdo que mi madre con sueldo de profesora y mi viejo con sueldo de trabajador, íbamos al supermercado y se hacía un mercado por un mes para una familia grande. Éramos 7. Y se hacía la compra En otro nivel. era la compra del mercado para el mes, compadre, con 2 neveras que teníamos en la casa. Imagínate. Una nevera para la carne y para el pollo, que era el freezer, así como deciste, y una nevera para los misceláneos, pues, para el jamón, queso, las cosas, vaina, todo. Empezó a moverse estos tipos, primero con Chávez y después con Maduro, y hermano, todo se fue a la mierda. Que de O hecho, sea, que el mismo Claudio
yo le pregunté que cómo estaba ahorita allá Margarita y me dice, Leo, yo estoy viviendo en Maneiro, pero tú sales alrededor a Mariño, a los diferentes municipios o provincias o como carajo le quieran llamar en diferentes partes del mundo. Y me dice, parece una tierra de nadie. No, o sea, parecen pueblos abandonados. Sí, pueblos fantasmas, weón. O sea, compadre, si yo cuando yo me vine por carretera, que yo pasé por Brasil, llegué a Pacaraima, yo pasé literalmente por la ruta central de toda Venezuela, encontrándome pueblos en todos lados. Y esos pueblos, compadre, yo pasé de noche, pasé de tarde, porque era dándole en la ruta, dándole, y cambiaba de chofer, y dándole. Y yo te puedo decir a ti que en esos pueblos no había un alma, compadre. Esos pueblos no había un alma. Todo el mundo agarró sus cosas y se fue para la verga. Para la capital, para Caracas, para las capitales. Para Maracaibo, para Caracas. Y así, ¿por qué? Porque no había nadie. Lo que habían eran los puestos de control de los guardias. Los puestos de control de los guardias, que eran las alcabalas. Que eso sí no faltaba. 57 alcabalas conté yo al salir de Caracas. Ah, bueno. Más que los ciudadanos que encontraste. Más que los ciudadanos que encontré. Las alcabalas estaban puestas con los tipos con un FAL, que es un rifle que llega al suelo, que si se te pone de frente, te pasa 12 cráneos en línea de una sola bala que te mete. Dios mío. Y los tipos te hacen bajar la maleta, revisar la maleta, bájate, abre el bolso para ver qué es lo que tiene, para ver qué es lo que carga, para ver qué es lo que tal, qué tal, qué tal. Ah, no tienes nada. Bueno, vuelve a armar la maleta, vuelve a armar el bolso. Y buenas noches, señor. No lo he visto más. Bueno, en ese caso, por ejemplo, Leo, Bien, porque más adelante la tienes que revisar de nuevo. en ese caso, Leo, yo creo que a Venezuela, bueno, yo sé que moriría mucha gente, pero sé que a países como Venezuela o Cuba les haría bien por la paz que viniera alguien, Estados Unidos, por ejemplo, una potencia grande, y que les declarara la guerra al gobierno. Serían 48 horas, Anita. Que entraran en guerra y que le declararan la Tal guerra al cual. gobierno y sacara a la gente. Es O sea, como, yo sé que ellos como país enviarían a sus tropas y todo, pero moriría mucha gente. Nadie pelearía, Anita. es como lo que yo dije con el caso de Rusia. Si varias potencias se unieran, en segundos Rusia desiste de la guerra, desiste de todo. Entonces, en ese caso, En segundos. en ese caso, por el bien de la paz, sería viable una guerra, sería mucho mejor tener una guerra con esos países antes de que la gente de ese país, o sea, antes de que termine el país Claro, es que como mira, tierra de nadie. es que como dice Sugasa, en el momento que tú veas ese accionar, te puedo asegurar que ninguno de los soldados que está en Venezuela levantarían en armas en ningún momento. Eso es mentira. Es Los tipos más, tirarían las armas y hermano, pasa adelante, compadre. Este pedo no es mío. De Pa- hecho, es más, pasa hay adelante, compadre. un grupo que son mercenarios al fin y al cabo, pero que es el grupo Wagner, que se estima que con $500 millones, si no me falla el cálculo, limpiaría Venezuela. Y Y en menos de un día. sí, te ibas a En decir menos de un algo, día. Frankie, perdón. de hecho, el entrenamiento militar de Venezuela hoy en día es muy mediocre. Totalmente, Demasiado. totalmente. Tú le sacas una pistola a un militar venezolano y lo mínimo que puede hacer es soltarle y salir asustado. Porque el entrenamiento que tiene es solamente un circo. ¿Sí? Obviamente no les voy a decir nada nuevo, pero es totalmente lógico que eso suceda teniendo en cuenta al adoctrinamiento que hay y a la monarquía, porque al fin y al cabo Venezuela es una monarquía hoy en día, creo. Claro. Con todo respeto para ustedes, ¿no? No, Eh, es así. Eso. es una monarquía porque Maduro hace lo que se le canta y la constitución venezolana le vale un pito, Exactamente. los venezolanos de por sí le valieron un pito y eso termina que obviamente va a ser una vergüenza del ejército, la policía, En, los es- militares. en esos casos sí estaría justificado, como dice Anita, sí estaría justificado para la liberación de esos pueblos. Porque Totalmente. mira, impresionante la cantidad de análisis que han hecho diferentes
ramas militares y personal militar a nivel que han hecho entrevistas y todo, dicen, nosotros sería 48 horas, más nada. Mm. Claro, no 48 así por, horas, ¿me entiendes? O claro, sea, no así por ejemplo, Corea. no, Corea no, no, Corea es, porque es una situación distinta porque ahí sí tienen o sea, harta milicia, ellos sí prepararon a su gente, y como te digo, o sea, el lavado de cabeza en Corea es muy distinto a lo que está pasando en Cuba, lo que está pasando en Venezuela. totalmente. Ellos sí piensan Tal que van a cual. defender a la nación, aunque sepan que lo van a hacer de manera obligatoria, pero ellos sí van a ponerle el pecho a las balas, como se dice. Y bueno, Claro, pero van a estamos enfrentar hasta el hablando de final. que Corea del Norte tiene más de que 75 años reventados el cerebro de múltiples generaciones, de que el líder es Dios y él es el que dice las cosas y si el líder quiere y ta. No, déjate joder, o sea, ¿me entiendes? Es un lado del Más, cerebro que mañana lo liberan y la gente ye- va a estar con tratamiento psicológico por lo menos 2 años cada persona para poder salir de ese cerebro de que, mira, ya va, espérate, eres libre de verdad. ¿Entiendes? es más, yéndonos a los libros de historia, y esto va a ser el caso de varios países, Argentina no existiría si no fuera por la guerra que encabezó el general San Martín. Ujú. Hoy no estaría existiendo Argentina. Y eso fue una guerra, pero fue una guerra necesaria totalmente. Esas son las guerras que sí son necesarias, tuvieron que suceder para que Argentina sea el país que es hoy, un Que país mucha, lindo en lo que es turísticamente, es que hay muchas guerras hoy que mal tuvieron que manejado por los políticos, pero en fin y al cabo es un país hermoso Argentina, claro, hay muchas guerras que tuvieron que dejando de lado las existir, complicaciones que tiene. para que nosotros pudiéramos también pertenecer a un lugar, ¿cachai? Porque acá, Tal cual. lamentablemente, a Latinoamérica llegaron a invadirnos. eh, y Sí, y los distintos lugares de Latinoamérica que después se transformaron en los países, tenían que de una u otra manera tratar de reconquistar sus territorios. Y para eso fue necesaria la guerra. Bueno, pero Yo le con- pasó también, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando los ingleses invadieron Estados Unidos y ellos tuvieron que hacer la guerra de independencia. ¿Entiendes? Ajá. sí, y si nos vamos, por ejemplo, a lo que es eh, para los católicos, en lo bíblico, ¿no? En lo que cuenta la historia, Josué en su momento tuvo que encabezar una guerra con varios soldados que iban en camino a buscar la tierra prometida, Claro, que Dios le tenía Mm. preparado. claro. Y tuvieron que combatir en varias ocasiones Ujú. contra distintos ejércitos. Y sí, o sea, lo que yo te estoy diciendo, a veces es necesario, a veces se puede solucionar con diplomacia, pero al fin y al cabo, yo personalmente creo, te digo, que de una u otra manera vamos a tener que llegar en un punto en la sociedad. Por acá un segundo, Frankie dice, paso a retirarme, muchas gracias por la oportunidad de debatir con ustedes, me gustaría que se volviera a repetir, muchas gracias de corazón, espero volverlos a verlo pronto, un abrazo para todos. Un abrazo para ti también, Frankie, Un abrazo, claro que sí. Frankie. Un abrazo, Eh, Frankie. mira, vamos a tener que llegar a un punto evolutivo de entender que al final del día somos una misma raza, la raza humana. Y Mm. Tal cual. si no te gusta cómo pienso o no te gusta, lleguemos a un entendimiento, compadre, porque si no, al final y al cabo, este es un solo planeta, papá. O sea, es una sola nave espacial que tenemos. No hay otro planeta con cerveza, no hay otro planeta con asado, no hay otro planeta con oxígeno. Claro, O sea, compadre, es uno claro, tal solo. cual. Y ¿Podría si haberlo en un futuro? Sí, pero podría verlo en un probablemente futuro, pero por ahorita estamos Pero jodidos. nosotros no vamos a estemos más en vivir este para planeta. contarlo. ¿Me entiendes? O sea, y vamos a Claro, bajarle 2, porque si no, compadre, vamos a terminar destrozados. ¿Me entiendes? Mm. O sea, ese es mi o sea, forma. este caso es muy reciente en el que Argentina ahora, eh, o sea, no es un conflicto, está en un conflicto de diálogo, por así decirlo, porque Chile publicó
un mapa en el que hay territorio argentino. Y ahí se ha en todo porque Argentina No se lo escucha bien. robando, según lo que publicó, o sea, no Eh, Está oficialmente, cortando solo su es una gas. publicación de un mapa. Se te escucha cortado, Sugasa. Ahora me están escuchando. Sí, un poco mejor. Voy a tratar de hablar más despacio para que no se me trabe tanto. A Dale. lo que iba. Está sucediendo un caso que es reciente con lo que tiene que ver con Chile y Argentina. Chile publicó una imagen de un mapa de lo que era de su territorio, y en esa imagen había territorio marítimo que le corresponde a Argentina, y se ha armado esa discusión, e inclusive han denunciado de lo que es la Cancillería Argentina, y la Cancillería chilena, por lo que yo tengo entendido, si no me equivoco, se negó a Agarra obedecer tres y me la dejas tres. petición de lo que es Argentina, Mm. que es a que retiren bien, porque había en la imagen del mapa que publicaron territorio que corresponde a Argentina. Y Imagínate. ese en la sociedad nos llegamos, no va a llegar una guerra ni eso, pero Se por ahí puede. llegamos a discutir demasiadas cosas, y por ahí, no sé, se cometen errores o por ahí no son errores, y estamos a punto, ¿no? Mm. Que quién sabe, por ahí el día de mañana se llega a un punto de que discutamos de qué país pertenece una flor, ¿no? Yo creo, Más o menos. yo creo que eso no debería ser tan difícil. Yo creo que es territorio marítimo, porque estaba mirando el mapa, es territorio marítimo. Y lo más probable es que lleguen al acuerdo de que termine siendo el territorio marítimo internacional, Sí, es muy probable. porque está muy cerca de la Antártida, entonces, y, y ¿cómo se llama? Nosotros como chilenos tenemos territorio en la Antártida, pero no sé hasta cuánto abarca el territorio marítimo. O sea, yo sé que hay una base en la Antártida correspondiente a Chile, y de ahí se extiende un poco el territorio marítimo, no sé hasta cuándo, pero el límite es muy poco, o sea, es una tontera. Claro. Es una tontera que existe una guerra por un pedacito de territorio marítimo que al final podría causar un conflicto demasiado grande para... Coincido totalmente, Dani. Y Mm. además es que, viéndolo del lado de la perspectiva de lo que es Argentina, Argentina sería un gravísimo error que trate de iniciar alguna guerra. No va a pasar eso, Es que no quédense es lo tranquilos que no va a mismo, pasar, que sea un gravísimo error por la economía que tiene Argentina, ujú, y porque Argentina en el momento no tiene nada, que es la realidad. claro, es que Eso. no es lo mismo, por ejemplo, que cuando hubo el conflicto con Perú, donde sí había territorio marítimo y territorio terrestre Claro, en claro. conflicto, y un territorio que había sido chileno y que después pasó a ser peruano, y ahí o sea, hay personas viviendo ahí. Claro. ¿Cachai? Hay personas Totalmente. que fueron de un país, después fueron de otro país y no podían estarse, o sea, ahí ya te creo, es algo muy distinto. Pero por un territorio marítimo que está en el límite y donde no vive nadie y que queda donde el diablo perdió el poncho, Y sí, no, es no, no. una Para tontera. nada. Para nada, para nada. Por algo existen aguas internacionales, como dice. Exacto, Tal, por algo. tal Y cual. está ahí en el límite con las aguas Por, internacionales, entonces, ay, déjala en las aguas internacionales, y de qué te sí, preocupas? o Y sea, sí, en realidad es así. claro. Para ir cerrando el programa, Sugasa, tus opiniones finales, Sugasa. Wow, como hemos hablado de varias situaciones, guerras, a lo que es a nivel historia recientemente. eh, no hablamos tanto este caso como es lo que fue la guerra de Malvinas, un tema bastante particular, pero seguramente lo haremos en otro capítulo. Pero creo que hay guerras que sí son necesarias, importantes para la historia, y hay guerras que no, y que inclusive terminan siendo inútiles. Y que pensemos que, como vos bien lo dijiste, nosotros somos una única raza, que es la raza humana. Totalmente. Danita,
Bueno, como dice Sugasa, hay guerras que son necesarias. Esperemos que en algún momento estas guerras necesarias se inicien más que nada por el bien de la gente que vive en esos países que están viviendo en condiciones precarias y en condiciones que ningún ser humano debería vivir, y que puedan ser liberados de ahí. Y bueno, y por otra parte, entender que somos parte de un puro planeta y que deberíamos tener las mismas condiciones, las mismas oportunidades, y vivir de la misma manera todos. Si bien es cierto, somos de países distintos, pero deberíamos tener un mínimo de necesidades cubiertas, todos, Mm. básicamente. Carlos Eric. No, yo pienso que sí, estoy de acuerdo con Danita. Tenemos de por lo menos tener cubiertas las necesidades básicas, que es el alimento y la educación y la salud. Al fin y al cabo, hay lugares que sí vale la pena, pero hay países que no hay necesidad de eso. Al fin y al cabo, dependemos tanto del norte que del sur, que del este que del oeste. Somos una sola raza humana y a la larga o la cansada vamos a necesitar tanto de uno como del otro. Totalmente, Carlos Eric. Tienes toda la razón. César, tu opinión final. Bueno, no, yo no he hablado mucho, ¿no? No, por favor. Pero sí, es un tema bastante complejo y todos coincidimos en que la guerra como tal no es la primera carta que una nación juega. Entonces, digamos que la última carta, porque sea la razón que sea por la que se inicia una guerra, sabe que tiene un costo y que el costo va a ser bastante alto para todas las partes. Pero eso no quita de que son necesarias cuando la vía diplomática no funciona, ¿ya? La Primera y Segunda Guerra Mundial no terminaron hablando y siendo diplomáticos. Capaz y Totalmente. ahorita fuésemos ciudadanos alemanes, literal. Sí. Fue gracias a las guerras, a rendiciones y tantas cosas que se logró terminar. Y bueno, es triste, pero hay veces donde es la única opción. Esperemos que la mayoría de las veces siempre se terminen por la vía diplomática, conversando, buscando el bien para ambas partes y con la menor cantidad posible de pérdidas en todos los sentidos, recursos, vidas, etcétera. Así mismo, mi Eso. gente. Y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que participaron. Muchísimas gracias a todas las personas que están acá. A Sugasa, a Danita, Machete, que es César. Le que decimos Machete Rucheador de cariño, ¿vieron? A Carlos Eri, a Danita, a Frankie Over Escanor, a todos los que pasaron. Y bueno, será hasta una próxima edición. Se me cuida, mi gente. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chao, chao. Adiós. Descansen. Hasta luego.